Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este video el día de hoy, donde otra vez vamos a destapar la podredumbre en la que se vive con el gobierno de Morena y su marioneta en jefe, que es Claudia Sheinbaum. No la podemos llamar de otra manera. Imagínense, México, así para darnos un panorama rápido, México se está hundiendo en el caos. Tenemos niños que están volviendo a utilizar cubrebocas en las escuelas por un brote de sarampión que está incontrolable. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que está haciendo? Le está regalando libros a Cuba. No nada más el petróleo, también libros. Como si nosotros fuéramos un país que tiene de todo, sobrado de recursos, sobrado de dinero, porque estamos generando tanto dinero, hay tantos empleos, hay tanta bonanza en el país que tenemos para regalar. Realmente el desinterés tiene pies y los mexicanos lo estamos aprendiendo en carne propia. Vámonos con lo más reciente, con lo que más duele, el regreso de los cubrebocas a las escuelas en Jalisco por este brote de sarampión. El brote de sarampión, tenemos que recordar, comienza a raíz de que Andrés Manuel López Obrador decide eliminar todas las vacunas del país. Ya no se compran vacunas. Y ahora acuérdense que Claudia Sheinbaum eliminó las vacunas contra el sarampión de los medicamentos que tiene que proveer, que comprar y proveer el Seguro Social en el país. Ya no hay vacunas contra sarampión. Si no quieres que tu hijo se muera de sarampión, tienes que llevarlo tú. Tú estás pagando un seguro social, pero ellos no te dan nada a cambio. Cada vez te quitan más. Cada vez le quitan más recursos. Pero pues ahora la Secretaría de Salud en Jalisco tuvo que ordenar mascarillas para los salones porque el sarampión está incontrolable. ¿Por qué? Porque las campañas de vacunación han sido un desastre con Morena. México, que era un país que era ejemplo mundial en esquemas de vacunación, ahora ni siquiera alcanza a cubrir a su propia gente. Ahora que tenemos a los niños expuestos a enfermedades que fueron erradicadas hace décadas. 5 años después del COVID, hay que decirle a los niños nuevamente que tienen que volver a utilizar cubrebocas por el sarampión. Y esto no es otra cosa más que el resultado del desinterés del gobierno por resolver los problemas que tenemos los mexicanos. Y también de los ciudadanos mexicanos por no quejarse de lo que el gobierno nos está haciendo. Si no hay vacunas, no hay campañas de vacunación, solamente excusas, pues yo creo que es responsabilidad de nosotros exigir que el gobierno haga lo que tiene que hacer para proveernos la seguridad y la salud que nos merecemos. Pero ¿saben qué? Este no es un caso único, es el patrón de Morena en todo, todo. A todas las dependencias Morena le ha estado quitando presupuesto, a todas. Ahora, un tema que es bastante recurrente, el de la salud. El desinterés de Claudia Sheinbaum, ahí sí, hijos de la frega, de pal perro. Resulta ser que en México la trata de personas creció 45% en tan solo un año bajo este régimen. Porque la impunidad, el encubrimiento político en los estados gobernados por Morena lo han permitido. Y Claudia Sheinbaum viene y te dice que los delitos van a la baja. ¿En serio? ¿En qué parte? Eso es una mentira, porque el Estado ha perdido la capacidad completamente en esos estados donde está gobernado por Morena, que es el 70% del territorio nacional, y coincidentemente los narcos, el crimen organizado, controla el 70% del territorio nacional también. Sorpresa. Y es en esos lugares donde el gobierno ha perdido la capacidad de reacción. Es en donde mujeres, niñas son víctimas del trato de blancas. Y en el último año, el incremento ha sido de 45% comparado con el año anterior, ¿eh? O sea, 2025 contra 2024. Y dice Claudia Sheinbaum que aquí gobierna el pueblo. ¿En serio? ¿Cuál pueblo? ¿El de los cárteles? Porque la otra es que en Veracruz el alcalde de Banderilla fue baleado en su domicilio. Pero la gobernadora Rocío Nale, que es otra joyita de Morena, salió a decir, no, hombre, pero no se apuren, las balas venían desde afuera, no fueron adentro del domicilio. No, hombre, qué suerte que las balas hubieran venido desde afuera. ¿Qué, güey? No hay. ¿Qué? ¿Neta? O sea, ¿en qué cabeza caben? ¿En qué cabeza cabe decir, es que la inseguridad no fue dentro del domicilio, fue fuera, entonces no pasa nada? Nada más en la cabeza de Rocío Nale. Son cínicos. En serio, pobres veracruzanos que están sufriendo bajo la incompetente que solamente está robándoles dinero, pero no está haciendo otra cosa.
Dicen desde el gobierno que esta información es falsa. Pues el mismo alcalde salió a decirlo, hizo un video diciendo, oigan, tengo problemas, si esto me ocurrió a mí, imagínense lo que les va a pasar a los demás. Pero Morena salió a decir, no, es que eso que están diciendo es falso. Pero eso vayan y díganselo a las familias que están aterrorizadas, díganselo a las familias que tuvieron que irse de sus poblaciones porque el crimen organizado no los deja vivir en paz. Claro, Morena les tiene que dar abrazos a los criminales, balazos a los inocentes. Pero este desinterés también tiene pies. Y esto es cómplice de las muertes que diariamente se viven en el país, de las muertes que se viven. Diariamente es cómplice de las muertes que ocurren en el país. De cómo vivimos en esta inseguridad. Esto obviamente que está afectando también la economía, que es un fondo sin pozo gracias a la ineptitud de Morena, el desinterés que tienen. En Petróleos Mexicanos, un tema que siempre hemos tocado en este canal, en Petróleos Mexicanos las cosas no son diferentes a como eran en el pasado. Sí son diferentes, pero porque son peores. Claudia Sheinbaum acaba de decir hace poco, no, es que la deuda de Pemex se redujo. No es cierto. Es que la producción de Pemex aumentó. No es cierto. Pemex está produciendo menos, mucho menos de lo que dijo Claudia Sheinbaum. Está produciendo 2/3 partes de lo que dijo Claudia Sheinbaum. Apenas un poco más arriba de 1 millón de barriles diarios son procesados en el país. Eso quiere decir que tenemos 250, 300,000 barriles de gasolina al día en México, cuando necesitamos entre 800 y 1,200,000 barriles de gasolina diarios. Nada más de gasolinas, ¿eh? No estoy hablando de diésel ni de otros productos. Pero dice, no, es que la deuda de Pemex también se redujo. Pues no se puede reducir porque nada más en el último trimestre del año 2025 tuvo pérdidas de 61,000 millones de pesos. Pero, eso sí, le estamos regalando petróleo a Cuba junto con los libros. Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno le dio 40 veces más de lo que AMLO le dio Cuba en todo su sexenio. Es increíble. Cerramos el año 2025 con la producción más baja desde 1979, pero le estamos regalando petróleo a una dictadura cubana. Los mexicanos, mientras estamos pagando gasolinas caras, sufrimos apagones. Pero Cuba todo debe de estar muy bien, ¿no? Por cierto, esos barriles que le enviamos a Cuba, Cuba los revende a Asia. Y los libros, México destinó 189 millones de pesos para imprimir 7 millones de libros para Cuba. 7 millones de libros para Cuba, para los niños, para adoctrinar a la gente que vive en Cuba. Decirles que el gobierno que los está matando de hambre, que los tiene inseguros, que los tiene casi desnudos en la calle, que no permite que inviertan en sus casas, que sus domicilios estén bien, no les permite vivir una vida digna, que ese gobierno es lo mejor que pueden tener. Eso es lo que estamos haciendo los mexicanos a través del gobierno de Morena. Sus casas se están cayendo a pedazos, los hospitales igual, las escuelas también. Pero les estamos regalando libros. ¿No se vería mejor que ese dinero que se está utilizando para regalárselo a la gente cubana se invirtiera en vacunas, en seguridad, en empleos en el país? Porque a Morena esto realmente no le interesa, solamente les interesan sus aliados ideológicos, no hay otra manera. Ahora, este régimen, si queremos hablar de regímenes arrogantes, pues yo creo que tenemos que hablar de este régimen, porque, bueno, el día de ayer vimos el video que se hizo viral, yo creo que ya todos lo vimos en las redes sociales, de Hugo Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el señor llega y una mujer se tiene que agachar a limpiarle los zapatos porque él no puede hacerlo por sí mismo. No pudo llegar con los zapatos limpios, tuvo que llegar una mujer, una licenciada, a hacerlo por él, porque él no fue capaz de hacerlo. ¿Eso no les parece arrogancia? Yo nunca había visto algo que fuera así que me indignara tanto hablarlo, y no tanto por él, o sea, el que esta persona sea arrogante, pues, ¿qué podías esperar de un indígena que le mintió a sus propios indígenas para hacer lo que quería Andrés Manuel López Obrador y que andaba en guaraches en campaña, pero que utilizaba zapatos Ferragamo realmente cuando salía a la calle?
¿Qué podíamos esperar de él? Nada, nada diferente a lo que está haciendo. Es una prepotencia disfrazada de humildad, es un tipejo que no tiene educación, no tiene la más mínima educación y aún así tiene una ambición muy grande y ha llegado a donde está por ser el lambiscón de otros, no porque sea bueno en su trabajo, porque pues, lo hemos visto, no es bueno, no sabe ni siquiera lo que está haciendo, pero el señor sí permite que alguien venga que una mujer venga y le limpie los zapatos. Eso es machismo, ¿eh? Los zapatos se deben de limpiar en tu casa, no te los debe limpiar alguien en la calle. La verdad, el cinismo de estas personas a mí me llena de coraje porque pues ellos llegaron diciendo que iban a ser austeros, no lo son. Es una Suprema Corte que gasta más dinero que la corte anterior, la corte de la que ellos se quejaban que gastaba dinero, mientras que abajo de ellos hay miseria por todos lados. Y ahí es, y aquí es donde podemos tocar el colmo de la ironía. Mientras México se está desangrando, Claudia Sheinbaum sigue diciendo que la tiranía de Cuba no existe. Dice Claudia Sheinbaum que no existe ninguna dictadura en Cuba. Dice que no es cierto que solamente hay un partido. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es el otro partido que hay en Cuba además del Partido Comunista? No lo hay. Las personas que han querido formar un partido político diferente están en prisión en Cuba. No existe otro partido. No existe la capacidad de las personas de decir, oye, yo me quiero poner al gobierno, porque inmediatamente te detienen, te arrestan, te meten a prisión y no sales, te conviertes en un preso político. Cuba no es otra cosa más que una tiranía que ya tiene 67 años, con el único partido como partido único, con ese partido. El Partido Comunista de Cuba es el único que puede haber, no puede haber otro. No ha habido elecciones reales. Incluso el Partido Comunista en ese país tiene mayor preponderancia que la Constitución. Esto es, si tú cometes un delito y el partido decide que ese no fue delito, no fue delito, aunque la Constitución lo diga. O si haces algo y el partido dice, no, pues que lo hizo por el bien de la revolución, entonces no fue delito. Claudia Sheinbaum está utilizando al pueblo cubano como escudo. Dice ella que va a seguir utilizando la vía diplomática para seguir ayudando al pueblo de Cuba a raíz de todas las amenazas de Donald Trump de que ya nos entregue, para que ya nos entregue petróleo a Cuba, que ya nos esté regalando nada de esto. Dice Claudia, no, que vamos a utilizar la diplomacia. Mija, te doblaron inmediatamente, te dobló el gobierno de Estados Unidos. Eso de estar ayudando a Cuba, no estás ayudando al pueblo cubano, estás ayudando a los dictadores de Cuba, las personas que están en el poder en Cuba. Porque México está regalando todos estos recursos para sostener un régimen, mientras que aquí hay pobreza extrema en Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y, y vienen y te dicen, no, es que México es soberano y él puede hacer lo que quiera. ¿En serio somos soberanos? Porque el día de ayer Marcelo Ebrard anunció un plan sobre minerales críticos que se va a llevar a cabo junto con los Estados Unidos. Estados Unidos lo había anunciado antier, pero si mal no recuerdo fue Andrés Manuel López Obrador el que modificó la Constitución para que nadie de extranjero pudiera llevarse los minerales que tenemos en el país. Entonces ahora este plan que ya hicieron desde el gobierno, mi pregunta ¿es legal o van a modificar la Constitución para que lo puedan llevar a cabo? El litio van a ser para Estados Unidos. El litio que tenemos en México va a ser para Estados Unidos. Yo lo decía ayer en el programa de Háblale al Oxígeno. Tenemos 7 años pagándole la nómina a una empresa que se llama Litio México. Una empresa que no ha extraído un solo gramo de litio, pero que tiene muchas personas empleadas. El director es Tadei, sobrino de Guadalupe Tadei, la del Instituto Nacional Electoral. Y ahora resulta que pues, Litio México no sirve para un carajo porque Estados Unidos va a venir, va a traer a su gente, va a traer su tecnología, se van a llevar el litio y nosotros nos vamos a quedar mirando. Y el problema no es que nos quedemos mirando, el problema no es que vendamos el litio o que permitamos que llegue una persona de Estados Unidos. El problema es que a los mexicanos no se les permitió invertir durante 7 años en la extracción de litio porque era un producto que se había nacionalizado, a pesar de que no era necesario nacionalizarlo porque ya era de la nación.
pero sí se le permite a los gringos hacerlo. Entonces, jodidos los mexicanos, pero los extranjeros bienvenidos, a pesar de que ellos mismos habían cambiado la constitución para que eso no ocurriera. La verdad es que es bastante cínico, bastante hipócrita. Y sí, los mexicanos nos lo merecemos, porque el desinterés, les digo, el desinterés tiene pies y, y si no ponemos atención, van a hacer lo que quieran con nosotros. Dice Claudia Sheinbaum, es que no queremos ayuda militar de Donald Trump porque México es libre, independiente y soberano. ¿En serio? Cuando le regalamos nuestro petróleo y los libros a Cuba, ¿en dónde queda la soberanía mexicana? Digo, es bastante irónico, ¿no? Que tenemos niños con sarampión por falta de vacunas, pero Cuba recibe millones en ayuda humanitaria que termina en cuentas bancarias de los líderes del régimen. Ahora, ¿por qué no ayudan primero los mexicanos con el dinero que los mexicanos le estamos dando a Claudia Sheinbaum a través de nuestros impuestos? La respuesta es porque Morena le da más importancia a su ideología y a sus amigos ideológicos que a los mexicanos. Claudia Sheinbaum en el país niega que haya cárteles. Dice que no hay confrontación con ellos. Minimiza los Cuba, rechaza la ayuda de Donald Trump y todo para ella poder mantener el control político. Quiere reformar el Instituto Nacional Electoral para eternizarse. Pero todo le está saliendo mal. O sea, digo, es algo que digo comúnmente aquí, y es que todo le sale mal. Está en crisis, tenemos brotes de epidemias, tenemos una violencia que está creciendo, una economía que está cayendo, un gobierno que voltea para otro lado, un sistema de salud que está destruido. Y Claudia Sheinbaum sigue presumiendo éxitos que nada más no existen. Eso es bastante. O sea, de veras se requiere ser muy mentiroso para poder decir todas las mentiras que está diciendo Claudia Sheinbaum. Total, tenemos que Morena y Claudia Sheinbaum han mostrado un desinterés patético por resolver los problemas que vivimos los mexicanos. La verdad es que sí es irónico que estemos enviándole petróleo a Cuba para que lo revendan mientras que Pemex está perdiendo miles de millones de pesos. Estos señores están imprimiendo libros para adoctrinar allá, pero aquí tenemos escuelas sin techos. Combaten el sarampión con cubrebocas en vez de con vacunas porque fallaron en lo más básico, la organización. Y la inseguridad, la trata, los balazos, los ignoran. Este régimen de Morena es una farsa. No lo merecemos los mexicanos, no lo merecen nada, nadie. Pero ellos le están sirviendo a las dictaduras extranjeras. Y voy a meter a Rusia, voy a meter a China, voy a meter a Cuba. A Venezuela ya no, pues Venezuela ya sabemos que ya. Tenemos que despertar. Los mexicanos no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. No puede haber más desinterés. No puede haber más ironías tan crueles como las que estamos platicando en este momento. Tenemos que exigirle cuentas al gobierno porque México se merece bastante más que todo esto que está podrido. Por favor, compartan este video, suscríbanse, activen la campanita para poder seguir escuchando todas las verdades que venimos a decir aquí y ayúdenme a llegar a 100,000 seguidores. Estoy buscando llegar a 100,000 seguidores este año, si es posible. Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo lunes en el siguiente video donde vamos a seguir exponiendo a todos estos incompetentes que nos gobiernan y con todas las noticias del fin de semana, que por cierto, hay Super Bowl. Que tengan una excelente tarde.